Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Foro 4. En esta ocasión le damos la bienvenida también a Michelle Lucero. Ella es vocera de la Fundación Nueva Generación Sonora y viene a platicarnos algo bien interesante. Fíjense que estábamos nosotros analizando un poco el tema de la violencia que tanto ha simbrado nuestro país en los últimos años. Yo creo que en la última década ha ido escalando este tema de manera exponencial, Michelle, y hay una parte muy vulnerable. Yo creo que la más vulnerable de todas es la violencia infantil, la violencia contra los niños. Una cosa es la violencia que vimos en las calles, la violencia del crimen organizado, la violencia en tema de seguridad pública, pero hay un tema oculto tras los muros, así como está la violencia contra las mujeres, también está la violencia infantil. Si la violencia contra las mujeres no se denuncia, la violencia infantil, nos queremos imaginar que quién sabe, ¿no? O sea, sí. Ahí sí yo tengo mis dudas y para eso viene Michelle Lucero a platicarnos un poquito de ese tema. Simple y sencillamente, Michelle, para abrir boca y para entrar en el tema, fíjate que según la Red por los Derechos de la Infancia en México, al terminar mayo de este año 2022, de enero a mayo, había casi 2.736 niños y niñas atendidos en hospitales en México por violencia física. 2.736 y no iba ni la mitad del año. 1.649 por violencia sexual. Ahora, con denuncia o sin denuncia, atendidos en los hospitales. Ahora si nos vamos a los que no se denuncian, que ni siquiera llegan a denuncia o que ni siquiera llegan a los hospitales. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos y platícanos, o sea, Fundación Nueva Generación Sonora, sé que nace a raíz de este tan urgente, tan prioritario tema en nuestro país. Sí, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y de poderles platicar un poquito de nuestro trabajo como organización. Nuestro objetivo sale a partir de que después de algunos años de trabajo con las infancias y también de trabajar en temas de seguridad pública, pudimos identificar que la infancia era un grupo que se encontraba un poco más vulnerable que la sociedad, ¿no? De la sociedad. Entonces, a partir de esto, dijimos, no, tenemos que crear un programa especial donde se atiendan las situaciones de riesgo y violencia, porque como bien dices, las cifras nos dicen algo. Pero cuando empezamos a hacer una investigación y una recopilación cronológica de las noticias, no se compara lo que hay de casos, de historias que terminan ya en un hospital o en un ministerio público a partir de que ya se viralizó, que ya se comentó por todos, pero no hubo una denuncia, ¿no? O un antecedente que dijera, los niños están siendo víctimas de estas situaciones. Sí, porque también los medios es otro depósito de esos casos, ¿verdad? Así es. Son los que más se conocen, los más públicamente. Sí. A lo mejor más que a un hospital y más que a un ministerio público llegan primero a los medios de comunicación. Así es. Entonces, es importante atender estos casos y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Ser conscientes de que ahorita hay niños, niñas y adolescentes que están sufriendo posibles situaciones de riesgo, de violencia en sus hogares, que se encuentran con algún tipo de carencia como pobreza, rezago educativo. Hay muchas circunstancias en situación de calle, muchas circunstancias por las que se están viendo afectados y tenemos que encontrar soluciones, las mejores soluciones para mejorar estas condiciones de vida y garantizarles un sano desarrollo. Esta fundación, Michelle, que se creó desde el 2011, ¿qué ha hecho esta fundación de 2011 a 2022? Estamos hablando ya de 9 años. Sí. Hemos trabajado en distintos programas, yo me incorporo años después, pero sí se ha trabajado directamente con la infancia, buscando darles material tecnológico como computadoras, llevándoselas a niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para poderles darle acceso a la tecnología y mejorar su desarrollo educativo. Ok, habla que el propósito final o el objetivo toral de la fundación es un cambio de paradigmas, dice, para protegerlos de la violencia. Sí, así es. Comencemos platicándonos qué es, o sea, qué paradigma o qué entienden ustedes por paradigma, qué es eso que quieren cambiar. Tradicionalmente se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos subordinados ante sus adultos, los progenitores, papá, mamá, maestros. Se concibe como que somos los adultos quienes sabemos qué necesita el niño, cómo criarlo, cómo educarlo, cómo formarlo, qué esperamos de él o imponer lo que nosotros queremos que sea, pero
ya ahora, conforme se avanzan este tema del desarrollo de la infancia en ciencias sociales, se empieza a concebir de una manera distinta, ya no adultocentrista, sino que el niño, niña o adolescente tiene protagonismo, tiene una opinión propia, conoce qué necesita, qué desea, cuáles son sus aspiraciones, y tenemos que darles voz, tenemos que darles espacios de participación, darles acceso a la información, cuidando sus condiciones de edad, de pensamiento. Entonces tenemos que buscar que los niños participen activamente en las situaciones que les aquejan y lo que desean, como para poder incidir en una mejor sociedad. Que se expresen y atenderlos a partir de sus expresiones sería. Así entonces. Es, sí. Y también, a la vez, mejorar, trabajar de la mano de madres y padres de familia, maestros, educadores y la sociedad, en lo que nos corresponde en nuestro rol, ¿no? El rol que tenemos en la vida de los niños y cómo podemos crear relaciones afectivas sanas que incidan en su bienestar. Perfecto. Fíjate, Michelle, que ahorita que lo mencionas, pocas veces se escucha hablar en la agenda pública, en la agenda de las políticas públicas en los gobiernos, ni en campañas, ni después de campañas. Pocas veces se escucha hablar de los niños, excepto en el mes de abril. No estoy hablando por hablar ni estoy criticando, estamos diciendo que en la agenda pública, en la agenda de los temas que diariamente hablamos en sociedad, que se hablan en los medios de comunicación, en las columnas, en los analistas, en los foros gubernamentales, en los congresos locales, estatales, en el Senado, poco se habla de la infancia. Se habla mucho de los derechos de la infancia en general, pero se habla poco de acciones. Entonces, en cómo incidirían fundaciones como la de ustedes, como Fundación Nueva Generación Sonora, para colocar estos temas tan prioritarios sobre la mesa, además de la inseguridad, además de la violencia, además de la falta de empleos, además de la carestía, y que de todo eso, del PIB, obras públicas, infraestructura, desarrollo, cómo sobreponer los temas de la infancia en México y de la violencia que está sufriendo, específicamente la violencia infantil en México. Sí, esa es nuestra prioridad, el poder sensibilizar, concientizar a la sociedad respecto al papel que debe tener la infancia, cómo debe de ser prioridad en la sociedad, su cuidado y su protección. Necesitamos buscar de qué manera podemos incidir efectivamente en políticas públicas, en crear programas, que el impacto se vea en sus hogares, en sus escuelas, en los espacios públicos. Ellos deben de sentirse seguros. ¿Cuántos no recuerdan los adultos y dicen de vez en cuando, yo a su edad me la llevaba en el parque, en las calles, jugando, iba y venía a que mis vecinos, hasta que me gritaba mi mamá, a la tienda, sí. Pero estos tiempos han cambiado. Los niños ya no pueden salir a la calle, ya no, por la preocupación que causan a sus padres, el encontrarse en una situación de riesgo. Tenemos que entender que las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales en nuestra sociedad ya no son las mismas que hace 15, 20 años. Han perdido libertad los niños aparte. Han perdido libertades y oportunidades de desarrollo y tenemos que buscar cómo mejorar sus condiciones de vida. Y para esto se tiene que incidir en tanto políticas públicas, programas específicos y que esto se vea reflejado en sus entornos. Parte de la labor de ustedes entonces será visibilizar este tipo de situaciones. Así es, tenemos que ponerlas en la mesa. Se tiene que comenzar a hablar de estas situaciones que aquejan a la niñez porque hay cifras y hay historias de vida que están sucediendo y que han sucedido y que marcan el rumbo de la sociedad. Entonces ya es hora de hablar de la infancia. Muchísimas gracias, Michelle. Si algún niño o niña por ahí te está viendo, ¿qué les dirías? Les diría que se merecen vivir en condiciones dignas, tener un sano desarrollo, contar con libertades y oportunidades, ser niños felices, que disfruten jugar, aprender y pues que vamos a trabajar por ello. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.